Muy buenas tardes a todo el mundo y sean todos bienvenidos una semana más a Entre Cuerdas dentro del Ring de Leone. Comenzamos este programa hablando de la UFC. ¿Qué ha sucedido este fin de semana en Qatar, en Doha? Pues tuvimos un súper eventazo, un evento no numerado, pero que podría haberlo sido tranquilamente por parte de Dana White. Nos regaló una súper velada repleta de finalizaciones, caos y unos absolutos combatazos. Cartelera encabezada por Arman Tsarukyan, el armenio, que sometió a Adam Hooker en el segundo asalto. El peleador neozelandés que salió bastante pasivo, luego fue mejorando por momentos y estuvo incluso a punto de finalizar al armenio. Por su parte, Arman Tsarukyan, que nos regaló scrambles, nos regaló escapes de guillotinas espectaculares y además un striking bastante afilado por su parte. Tras ganar esa contienda en el segundo asalto por finalización, como ya he dicho, por triángulo de brazo, nos regaló unas bonitas declaraciones retando al campeón del peso ligero, Ilia Topuria. En el co-main event de esa pedazo de velada tuvimos a Ian Garry, el irlandés, el peleador de Chute Boxe de Brasil. Nos regaló una super contienda ante Belal Muhammad, el ex campeón palestino que ya suma su segunda derrota consecutiva. Tuvo una buena pelea, nos regaló un bonito boxeo, pero Ian Garry, un dominador absoluto del striking, que con un 100% de defensa de derribo se llevó una decisión clarísima y retó a Islam Makhachev a una pelea por el título. Un Ian Garry que a día de hoy ya se ha actualizado los rankings, se coloca como el número 2 dentro de la división de las 170 libras. Además, también ese fin de semana tuvimos a Alexandre Topuria, el hermano mayor de los Topuria, que nos regaló su segunda victoria en una clase magistral de boxeo ante Behzad Almahan, el peleador kazajo que el primer asalto salió súper agresivo contra el hispano georgiano, pero Alexandre Topuria, con temple, calma y cabeza fría, nos regaló una super victoria en el cual estuvo a punto de noquear al kazajo en varias ocasiones. Un super combate, la gente le han dejado bastantes dudas esta pelea por parte de Alexandre Topuria, pero ya os puedo decir que esto es solo el comienzo y, como él ya ha dicho en rueda de prensa, Ilia le echó la bronca. Podías haber hecho bastante más, tenía mucho más repertorio, y un Alexandre que nos regaló una super victoria por decisión unánime. Además, este pasado viernes en Cage Warriors 197 tuvimos a Manuel del Valle Mousid, que ya había dicho en programas anteriores que iba a pelear en el 196, era como lo tenía agendado, pero al final acabó peleando en este Cage Warriors 197 del pasado viernes. Ganó por KO técnico en el segundo asalto en una demostración de striking, un control espectacular por parte del peleador español que ya ha pedido Cage Warriors en España. Además, al día siguiente en Cage Warriors 198 en Manchester tuvimos el debut de Teo Pino, que perdió por decisión unánime ante Chris Morris. El peleador británico se impuso al español y acabó ganando la contienda por decisión unánime. Este pasado sábado en Arabia Saudita tuvimos una super velada de boxeo que parecía que iba a ser la mejor del año, pero bueno, nos dejó grandes combates, pero no hubo unas actuaciones realmente destacables dentro de esa velada. Vamos a repasar los grandes combates por ejemplo, vamos a empezar por Abdullah Mason contra Sam Noakes. Abdullah Mason se convierte en el campeón del mundo más joven actualmente a la corta edad de 21 años. El púgil estadounidense que se impuso ante la fuerza británica, y un Abdullah Mason que, aparte de llevarse ese título WBO del peso ligero, le arrebata el invicto al púgil británico. Una Abdullah Mason que demostró tener un tanque de gas infinito a sus espaldas y un increíble nivel solamente a sus 21 años. Por su parte, también tuvimos una unificación en el peso super mosca. Jesvam Rodríguez, el tejano, que nos dejó un KO brutal ante el Puma Martínez, Fernando el Puma Martínez, que parecía que iba a ser un combate de guerra, iba a ser una guerra, pero sin ningún tipo de duda fue una demostración de clase, una masterclass del peleador estadounidense, que a sus 25 años se convierte en campeón unificado del peso super mosca y está muy pendiente a lo que suceda en el evento de Ring 5 en diciembre. Este Jesvam Rodríguez, que ahora mismo dispone de 3 de los 4 títulos para ser campeón indiscutido, y tendrá que estar pendiente de esa velada porque estará en juego el título IBF, que es el que le falta. Así que ya veremos a ver qué sucede con Jesvam Rodríguez. Como main event de ese evento tuvimos a Devin Haney de Dream, el regreso de Devin Haney, que venía a hacer su debut en el peso welter en una actuación que dejó bastantes dudas. Sí que es verdad que ganó claramente, pero dejó bastantes dudas.
Esta vez se enfrentaba a Brian Norman Jr., el campeón, el noqueador de la WBO, pero no pudo noquear y de hecho fue una de las grandes sorpresas la actuación de Devin Haney, no por su victoria por decisión unánime, sino porque le propinó una caída al campeón en el segundo asalto del combate, algo que dejó muy tocado a Brian Norman Jr. y que ya no se volvió a encontrar en el resto de la contienda. En el main event tuvimos a David Benavidez, que defendía su título del Consejo Mundial de Boxeo y el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. David Benavidez, que le propinó una brutal paliza a Anthony Yarde y en el séptimo asalto ganó por KO técnico. El referee decidió parar la contienda y fue victoria para el púgil estadounidense con ascendencia mexicana. Qué gran victoria que nos dejó David Benavidez, además de que nos ha confirmado que el próximo 2 de mayo estará peleando contra Gilberto Ramírez, es decir, sube de peso, subirá al peso crucero a intentar arrebatarle todos los títulos al campeón mexicano. Seguimos en el mundo del boxeo y nos vamos a Bilbao, nos vamos a España. Tuvimos una super cartelera por War Boxing que nos regaló unos super combatazos. Vamos a destacar los dos últimos combates. Un Joaquín García que noqueó a Antonio Collado en el tercer asalto, algo que sorprendió absolutamente a todo el mundo, y un Joaquín García que defiende su título español y se convierte en campeón WBA iberoamericano del peso ligero. Joaquín García, que salió como una bestia, bastante paciente, buscando ese golpe que noquease a Antonio Collado, y tras un súper derechazo mandó a Antonio Collado a la lona, que ya no se pudo volver a levantar. En el main event, John Fernández buscaba ser campeón de Europa del peso súper ligero ante Armando Casamónica, y así fue como el español destruyó al italiano, que en el sexto asalto no pudo ni subir al ring de nuevo el peleador italiano. Grandísima victoria John Fernández. Además, recuerdo, todos estos púgiles llevaron guantes Leone. Y ahora sí, vamos a ver la agenda que nos espera este fin de semana. Y es que este fin de semana, ya os digo, tenemos los bolsillos vacíos en cuanto a contenido, en cuanto a MMA, en cuanto a boxeo. Lo más destacable, este viernes nos vamos a Lituania, porque Dijus Kavaliauskas se enfrentará por el EBU del peso welter ante nuestro hombre, ante Samuel Molina. Un Samuel Molina que viene de ese empate nulo en su última defensa allí en Málaga y viene a jugársela a casa del rival. Dijus Kavaliauskas, como ya sabemos, ex retador mundial. Sus dos de 3 derrotas fueron ante Terence Crawford y Vergil Ortiz Jr., es decir, un rival de clase mundial para Samuel Molina, que se pondrá en su prueba de fuego definitiva. Un Samuel Molina que, si gana este combate, sin ningún tipo de duda, pese a que las grandes asociaciones del boxeo no lo quieren reconocer, se pondría en el top para poder ser un futuro retador mundial. Además, esta semana también tenemos WOW 24 en Bilbao, una cartelera encabezada por el campeón del peso mosca, Fabio Sintes, que estará defendiendo su título en casa. Además, también tenemos el regreso de grandísimos peleadores como Yaman el Diamante. Además, en el apartado de noticias podemos decir el manager de Vergil Ortiz Jr., que hace un par de semanas, recordamos que defendió su título interino de la WBC, ha podido confirmar que en esa misma cartelera que hemos mencionado hace un momento de David Benavidez, que se enfrentará a Gilberto Ramírez, tendremos un supercombatazo entre los supercampeones del peso super welter, Jaron Butch Ennis y Vergil Ortiz Jr. Ya os digo que esos combates, si se acaban cerrando para una misma cartelera, será una absoluta locura lo que veremos ese fin de semana del 2 de mayo. Además, también entre otras noticias destacadas de esta semana, tenemos a Ryan García, que vuelve a estar en los focos porque tras su veto de la WBC vuelve a estar disponible para la misma asociación, y ya han confirmado que estará peleando el próximo mes de febrero contra Mario Barrios por el título mundial del peso welter, cosa que ha sorprendido a mucha gente, dado que la última actuación de Ryan García bajo un título del Consejo Mundial de Boxeo fue su enfrentamiento ante Devin Haney, en el cual falló el peso, ganó la pelea y salió positivo en doping. Una absoluta barbaridad lo que sucedió con Ryan García. Pero bueno, una vez más, el mundo del boxeo nos sorprende y le da la posibilidad de pelear por un título mundial a Ryan García, el cual, recalcamos, viene de un no contest y de una derrota. También en el mundo del boxeo tenemos el regreso de uno de los grandísimos púgiles de los pesos pesados de Estados Unidos, Jared Anderson. Recordamos, el estadounidense va a estar peleando en una eliminatoria contra Frank Sánchez por el título mundial de la IBF de los pesos pesados, para ser el próximo retador mandatorio por parte de la Federación Internacional de Boxeo. De mientras, seguimos esperando a ver qué sucede con Alexander Usyk. Recordamos, Alexander Usyk, que fue despojado de su título WBO, en el cual Fabio Warley fue ascendido a campeón absoluto.
Y esto es todo lo que hemos tenido este fin de semana y lo que nos aguarda para este próximo fin de semana. Recuerdo, no os podéis perder el episodio de la semana que viene, que va a ser una absoluta locura con War MMA y con todo el repaso del boxeo internacional.